Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy España está sufriendo una convulsión política de enormes dimensiones. Hoy se ha producido el descubrimiento de lo que todos más o menos sabíamos, pero que 132 diputados y sus adláteres negaban y discutían y defendían como que eran bulos. Eran los jueces, era la fachosfera, era el fango, eran bulos, todo era mentira. Pero resulta que era verdad. Todo nace en aquella moción de censura de 1 de julio de 2018, cuando con 180 votos el Congreso de los Diputados legalmente pues nombra presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Para una retrospectiva anterior que tenemos que analizar. Tenemos que ir muy atrás, tenemos que ir al Pacto del Tinel, donde determinadas fuerzas políticas se unen para decidir, prometer y conjurarse para que nunca, jamás en España gobierne la derecha. Ahí comienza todo. Comienza todo y luego van viniendo sucesos que van confirmando aquella situación. Yo el otro día escribía sobre los 4 jinetes del Apocalipsis y un amigo me decía que los malos estaban en otra parte, cuando yo venía a decir que los malos están en todas partes. Al final de mi artículo hablaba de los 4 jinetes del Apocalipsis y decía que había otros jinetes locales y mencionaba a los 4 del Peugeot. De aquellos 4 mosqueteros, D'Artagnan y sus 3 mosqueteros, pues recorrían España y parece ser que el único honesto que había era el propio Peugeot, porque los 3 mosqueteros, Koldo, Ábalos y el Cerdán pues ya se ha descubierto dónde metían la mano. Y el otro, que todavía no se ha descubierto si metió la mano, yo creo que no, pero sí se ocultaba detrás de una cortina metiendo votos. Eso es robar también. Eso es robar decencia. Eso es robar libertad a que las cosas se hagan en democracia como tienen que hacerse. Entonces, en el transcurrir del tiempo, todo fue llevándose para que 180 diputados le ganaran a 170. Y por una moción de censura, España cambió. ¿Para mejor? No lo sé. Lo que sí sé es que la colonización de las instituciones van a poner en manos del que gobierne todo el poder para poder hacer lo que le vengan gana. ¿Dónde están ahora los jueces fachas? ¿Dónde están los bulos? Yo escuchaba al presidente hoy y me ha caído la cara de vergüenza. Por 2 razones. Vamos a ver. Dice que él no sabía nada, que se enteró esta mañana del informe de la OCU. Cosa extraña, porque desde hace 3 días se anunciaba lo que había dentro de ese informe, de las 427 páginas de ese informe, con declaraciones y acusaciones muy graves, conversaciones que no dejan lugar a dudas. Pero el otro día, en la sesión de control del gobierno, todo se negaba y se ponía las manos en el fuego por Santos Cerdán. ¿Cómo se puede tener la cara de decir que ponen las manos en el fuego cuando en el rum de todos los parlamentos, de todos los diputados, de todos los medios de comunicación, incluso los propios, se cuestionaba ya la figura del hacedor y conseguidor de mordidas? Pero es igual, si no lo sabía, hay una frase que dice que una persona con un cargo de responsabilidad que deja de vigilar a los subordinados que tiene y que cometen delitos, comete el delito de invigilancia, ha dejado de ejercer la vigilancia sobre ellos. Por lo tanto, es una dejadez de sus funciones y es un delito
de omisión. España no merece esto. ¿Qué queréis que os diga? Es un día triste. Yo no me alegro de esta situación. Yo no me alegro que la corrupción campe por sus respetos en cualquiera de los partidos que haya. Antes fue en el PP con la Gürtel, pero antes ya había sido también en el PSOE con los casos que yo mencionaba el otro día. Y hoy ya todo se ha descompuesto. Castillo de Naipes se ha venido abajo. La señora Montero puede decir lo que le venga en gana, puede chillar, jurar, argumentar, enfadarse, no contestar. Pero hoy esa policía patriótica, como dicen ellos, mi admiración por la UCO, ha descubierto lo que en realidad venía sucediendo. Yo no sé lo que opináis vosotros, pero mi contundencia de opinión dentro de la tristeza que siento porque España esté siendo señalada como un país de corrupción, mi única solución a esto son elecciones. Pero el presidente ya ha dicho que no, que hasta el 2027 en España no hay elecciones. No hay elecciones porque, ¿cómo las va a haber? Si los que se sientan con él en el Consejo de Ministros no tienen a dónde ir, si no van de la mano de él, ¿a dónde va a ir? Yolandita, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde van a ir la de Larra? ¿A dónde van a ir todos esos? No tienen cabida en ningún sitio. Y por otro lado, los que no están, ¿cómo va a esperar el fugado de Puigdemont que alguien lo traiga a España liderado, homenajeado y vitoreado, si no es a través del apoyo del PSOE? ¿Dónde va a poner la mano para recibir prebendas el que pide siempre el PNV, si no es de la mano del PSOE? Entonces, Sánchez seguirá gobernando. No habrá elecciones por mucho que se empeñe el PP. La única solución sería que el PNV pidiese más y se le concediese. Pero si no, hay que aguantarse. Hay que aguantarse y ver hasta dónde llega la corrupción. Porque yo no me creo que esto sea cosa de 3+1. No. Yo creo que esto tiene más. Pero vamos a ver, mirar, en una estructura, en una organización, porque uno sea corrupto, un ministro sea corrupto, tiene que tener detrás gente que haga posible que esa corrupción se realice. Por cierto, que no solamente critico al que cobra las mordidas, sino a quien las da. O sea, esto no va de buenos y malos, esto va de democracia, esto va de limpieza democrática, esto va de que en este país ya no caben más engaños. Esto hay que hacer una limpieza, pero una limpieza en toda regla. Y esa limpieza no se hace porque el que gobierna cambie de secretario de organización. Por cierto, que de los 3 que iban con él, el único honrado, que era el pobrecito del coche, de los 2 secretarios generales, ya sabéis dónde están. Y el portero de discotecas, Codo, fue el más listo, fue el que grabó. No mentía el dama. Otro corrupto, pero no mentía. En fin, amigos, la crónica de hoy no puede ser más triste. No puede ser más triste y más desencantada. Pero a la vez, si esto sirve de algo, si esto vale para regenerar este país, hágase. ¿Qué esperamos dentro de unos días? Una nueva prueba de que está todo corrompido. El Tribunal Constitucional dirá que Puigdemont no tiene culpa alguna y no la tendremos que tragar. Porque si alguien en la oposición convoca manifestaciones, pues se le critica porque se dice que no es democrático. Pero cuando se rodeaba el Congreso por otras fuerzas políticas, eso sí era democrático. A nivel local, por ejemplo, a nivel gallego, conselleiro ha sido acusado por una ex presentadora de televisión de intento de
de abusos sexuales o algo parecido. Intento. Ha dimitido. La oposición está pidiendo descaradamente la dimisión de Rueda. No dicen absolutamente nada de la dimisión del presidente del gobierno, porque si Rueda es responsable de su consejero, Pedro Sánchez también será responsable de sus 2 segundos que tuvo en el gobierno. Pero no, las varas de medir siguen existiendo. Señor Besteiro, que fue acusado y apartado de la política injustamente, no sé cómo se atreve todavía a decir que dimita a Rueda, cuando él tuvo que sufrir en sus carnes las consecuencias de una sentencia que luego no fue tal, sino que fue absolutoria. En fin, amigos, como veis, hoy estoy triste por este país. Yo no pensaba hablar de esto. Pensaba un poco daros las gracias a todas aquellas personas que hace un año mañana, y mañana hablaré de ello, tuvisteis la amabilidad de acompañarme en la presentación de mi libro. Pero ha perdido vigencia. Ha perdido vigencia por la importancia de lo que ahí está pasando en España. Ojalá nos sirva de lección a los ciudadanos y exijamos a nuestros representantes, por los medios que sean, no violentos, pero por los medios que sean, escribiendo, manifestándonos, protestando, haciendo lo que cada uno puede hacer, como estoy haciéndolo yo. Pero no. Yo sabéis que os acuso de muchas cosas, entre ellas de que estar en el sillón. Así no se construye una democracia. En fin. Buenas tardes. Y veis que estoy triste por España.